Allá va uno de mis vídeos favoritos de cada mes, que es el resumen de lecturas. Si quieres saber todo lo que leí en noviembre y qué me pareció, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Web de Sí y aquí hace 3 semanas que no para de llover. O sea, no para de llover a mares todos los días. O sea, de eso que el médico te dice, igual toma un poquito de vitamina D, creo que es. ¡Wow! Yo que no me quejo de la lluvia, que la aprecio, que me gusta estar en casa, que no tengo... O sea, ya estuvo la lluvia, por favor, que pare. Socorro, socorro. Esto es mi momento queja climática. Y ahora ya vamos con los libros que he leído en el mes de noviembre. Deciros ya desde el principio que este es uno de esos resúmenes de lecturas absolutamente random, así un mes, o sea, es que no sé, no hay por dónde cogerme como lectora, en plan, todo me vale, no todo me gusta, pero sí que leo cualquier cosa, ya lo sabéis, y este mes es una gran prueba de ello. Muy buenas lecturas, algunas relecturas, y vamos a empezar, por ejemplo, pues por todo lo alto, he leído Cumbres borrascosas de Emily Bronte. No es mi primera lectura, es mi tercera lectura de Cumbres borrascosas, una novela de 1847 y que es genial, es buenísima, pero a mí me ha costado 3 lecturas llegar a esta opinión. Lo leí la primera vez de adolescente, en una de esas ediciones del periódico que a saber qué tipo de traducción tenía, porque lo recuerdo que no entendía nada, pero tampoco quiero echarle la culpa a la edición, porque yo creo que, yo siempre lo digo, yo no tuve una madurez lectora especialmente pronta, la verdad. Yo con esa edad estaba leyendo Crepúsculo y leí Cumbres borrascosas porque era el libro favorito de Bella Swan. No entendí nada. Cuando ves con el tiempo, ya no entiendes tanto quizás que sea el libro favorito de Bella Swan, o sí, pero bueno, que la autora te lo ponga como un guiño de una relación tóxica. Sin embargo, Crepúsculo es una relación tóxica, sin embargo no está escrita como una relación tóxica, está escrita totalmente romantizándola total, que todo mal en esto. Lo leí hace 3 años o así y sí que me gustó más, pero todavía está como un poco en coma. Esta vez me ha encantado el libro, ya, o sea, no sé si es eso que ya sabía exactamente lo que iba a pasar y me he podido como recrear en todo lo demás o que yo estoy aquí en mi momento lector, que me gusta todo lo tremendo, todo lo horrible, disfruto mucho más que hace unos años de odiar a los personajes, de que haya gente terrorífica en el mundo, y es que este libro básicamente va de esto, ¿no? Quiero decir, esta historia es el terror, pero está escrita de forma increíble y está contándonos una historia horrible, historias que también deben ser contadas. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que esto en algún momento se venda como una historia de amor, porque, ostras, tenemos que revisionárnoslo un poco todo en la vida si pensamos que Cumbres borrascosas es una historia de amor. El caso es, en realidad es la historia de un chisme, ¿vale? De un cotilleo, porque básicamente vamos a tener a un señor que se va allí al rural de Reino Unido porque alquila una casa, la mansión de los tordos o algo así. Entonces, él cuando alquila la casa, bueno, pues está por allí, se aburre realmente y pues va a ver a la casa de los vecinos, ¿no? Que no está cerca, pero bueno, puede ir allí dando un paseo largo. Y la casa de los vecinos es Cumbres borrascosas. Y llega allí, y todo el mundo es súper borde, no entiende nada, pero entre que está aburrido y que es idiota, decide seguir visitándolos y no entiende que no lo quieren allí. El caso es que no entiende nada como de la dinámica familiar que hay en esa casa y le pregunta a la ama de llaves de la casa que le ha alquilado, que es Nelly Dean, que es terrorífica persona, que le cuente, tipo, ¿qué pasa aquí? Entonces, la gran parte del libro es Nelly Dean contándole a él ciertas cosas, tanto desde su propia visión como ya llega un punto que me dijo no sé quién que esto pasó así, ¿vale? Entonces, para empezar, tenemos un montón de narradores no fiables, sino en el sentido de que aquí todo el mundo está contando su propia experiencia y cuando según avanza el libro tú te das cuenta de que todo el mundo tiene una opinión muy clara de ciertos personajes y de ciertos hechos a partir de los cuales su narración está totalmente sesgada. El caso es que, a ver, tampoco os quiero adelantar demasiado y al mismo tiempo creo que ya mucha gente sabréis de qué va Cumbres borrascosas. El caso es que el señor de Cumbres borrascosas, que es también el dueño de la casa que él está alquilado, que es el señor Heathcliff, hace muchos años llegó allí pues de la manita del señor de la casa, como que, bueno, lo adoptó porque era un niño perdido, eso nos cuenta, en fin, y tanto su mujer como sus hijos, bueno, no lo aceptaron tan bien.
pero es verdad que su hija al final se hicieron muy amigos y tenían como una relación muy, muy estrecha, Catherine y Heathcliff, estas dos personas desde pequeños, pero van pasando cosas en las que aquello pues se transforma en un amor, pero ella se va a otro sitio, conocen a otras personas, drama. Y al final, en el fondo, esto es la historia de una gran venganza por parte de una persona. Y este es un libro de maldad, ¿vale? O sea, la mayoría de los personajes son absolutamente terroríficos. Tenemos gente mala, 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 gente que no parece mala, pero es muy mala, y luego un par de personas que no se enteran de que va la misa a la mitad y así les va, y luego algunas personas víctimas. Lo que me parece muy interesante en relación a lo que plantea aquí Emily Bronte, en relación a Heathcliff, ¿no? Que en un principio es como una persona terrible, que lo odias muchísimo de adulto, es un poco, como lo conoces desde niño, implanta un poco este debate de la maldad nace o se hace, ¿no? Y creo que está muy guay por ahí todo esto, e incluso también como lector te pone en un conflicto moral muy interesante, ¿no? De pensar, claro, ciertas cosas se las podría comprar porque, madre mía, fue una víctima de cosas que le pasaron de pequeño, pero llega un punto que dices, bueno, a ver, hagámonos cargo. A todo esto, claro, tenéis que sumarle la ambientación más increíble del mundo, una casa en los páramos, un montón de niebla, frío, humedad y fantasmas. Y ya está, aquí os lo dejo. Cumbres de las cosas es increíble. Me parece muy bueno, no es mi favorito. Yo, de las hermanas Bronte, quería decir es que a mí Jane Eyre me encanta. No soy fan de Rochester, pero Jane Eyre me encanta como novela. La inquilina de Wakefield Hall me encanta también. Y Cumbres también me gusta mucho, pero yo creo que mi favorito es Jane Eyre, la verdad. Pero bueno, muy, muy guay para club de lectura. O sea, esto te da debate, te da risas, te da drama, te da árboles genealógicos. Bueno, lo tiene todo. Leedlo. En mi club de lectura leímos Las primas de Aurora Venturini, editado por Tusquets. Este es un libro que estaba un poco en mi radar desde hace un montón de tiempo. De hecho, lo compré, me acuerdo, lo compré en Vigo, en Librouro con Irene, igual hace 3 años. O sea, y aquí estaba en mi casa. Y yo me lo compré porque no sé si os iba a mentir, ¿vale? Porque la narrativa que yo me he creado es que yo lo escuché en De Forma Semanal, en el podcast este que me gusta tanto, que hablaban de él. Y entonces me lo compré. Pero a lo mejor yo me lo había comprado porque se recomendó bastante por redes y luego lo oí en el podcast y me volvió a resonar. Mirad, no lo sé. El caso. Aurora Venturini era una autora argentina de la que ahora estoy obsesionada y me quiero leer su biografía, que está también editada por Tusquets, dejaré una foto por algún sitio, que, bueno, es que todo lo relacionado con este libro es genial. El caso es que hay en Argentina un premio, ¿vale? Que se da un poco como a nuevas voces, ¿no? La gente envía sus manuscritos y un jurado pues decide, ¿no? La cuestión es que las escritoras Mariana Enríquez y Liliana Viola, que luego es la señora que escribe la biografía de Aurora Venturini, eran como el prejurado, es decir, ellas como que leían todas las novelas y seleccionaban unas cuantas que ya el jurado final decidía quién iba a ser el ganador del premio Nueva Novela, creo que se llama. Y aquí viene un pequeño prólogo donde Mariana Enríquez te cuenta todo esto. Recomiendo, eso sí, leer el prólogo después de leer la novela porque también analiza y te adelanta algunas cosas, por lo cual yo recomiendo leerlo al final. El caso es que Mariana Enríquez, que tiene mucha gracia siempre escribiendo y contando las cosas, cuenta que ella estaba leyendo la novela y se quedaba como flipada, en plan, pero esto es una broma, en el sentido de que venía el manuscrito como con cosas tachadas, con faltas de ortografía, cosas como con tipes por en medio, luego otras cosas que claramente estaban adrede mal escritas, que es parte de la novela, y que luego la novela es muy visceral, muy absolutamente políticamente incorrecta, y ella cuenta, ¿no? en este prólogo que se preguntaba, o sea, ¿esta novela es genial o es lo peor? ¿No? Como que tenía esta duda y llama a Liliana y las dos dicen, no, claro, esta tenemos que pasarla porque esto es increíble. Ellas pues pasan allí la novela al jurado. Bueno, total que esta novela al final gana después de mucho debate porque incluso había partes del jurado, personas que creían que era una broma, que era algo como, no sé, como para desprestigiar el premio, no sé. Y nada, cuando pues ya llaman a la persona, porque aquello estaba bajo seudónimo, resulta que es Aurora Venturini, una señora de 85 años que lleva toda la vida escribiendo, colgadísima en el buen sentido, ¿no? Como una señora que ha vivido una vida muy loca, con un montón de cosas, con un montón de tal, y gana este premio de nuevas voces a los 85 años. Y bueno, o sea, investigar sobre este tema porque es muy divertido. El caso que Las primas nos va a hablar de Juna, ¿vale?
de más gente, pero Yuna va a ser nuestra narradora. Y de hecho, el libro todo está escrito como una especie de diarios de Yuna o como una carta abierta de Yuna a alguien donde cuenta su vida. Y una de las cosas curiosas es que Yuna no escribe bien, ¿no? Tiene, pues de repente no hay comas, de repente 1000 cosas se repiten una y otra vez, tal. Y entonces ella, según va avanzando, te va explicando pues un poco el contexto suyo y de su familia. Y ella te cuenta que ella es una persona discapacitada y que su hermana también. El caso de la hermana es mucho más complicado, es completamente dependiente, va en silla de ruedas, apenas habla, bueno, una situación complicada la que hay en esa casa, donde además está el padre ausente, que la has abandonado, la madre está allí absolutamente sobrepasada por la vida y un poco, bueno. Y entonces ella te va a contar su vida durante unos años. En cierta manera es una novela de crecimiento y es también una novela de camino del artista, porque Yuna va a ser pintor. Y al tiempo en el que van pasando un montón de cosas en su vida, vamos viendo también cómo evoluciona su carrera y cómo también ella se va desarrollando, cómo va escribiendo mejor, cómo va aprendiendo, cómo va encontrándose con ciertas diferentes cosas del mundo y en definitiva cómo va logrando su independencia, ¿vale? Porque bueno, en su casa la situación es bastante complicada y de hecho ella desde relativamente pronto con sus pinturas va a triunfar mucho y va a poder aportar dinero a su casa, a su madre, para los cuidados de su hermana y para tal. Otra de las particularidades del libro, más allá de su trama, es la mirada grotesca y cómo cuenta un montón de situaciones muy desagradables, muy explícitamente y con mucho detalle. Y esta es una de las cosas que yo creo que hace tan genial a la novela, porque son muchas cosas que, pues bueno, si bien todos sabemos que existen o que pueden llegar a pasar, algunas cosas, pues por ejemplo, cuando tienes a alguien dependiente, el cambiarle en el baño, dar de comer, todo este tipo de situaciones, aquí están contadas como con mucho detalle y sin ahorrarnos en malestar. De hecho, creo que es algo que la autora busca y de hecho toca las teclas perfectamente. Pero bueno, hay escenas que son terribles, pues ella habla, bueno, pues de una especie de centro donde internan a algunas personas enfermas, las cosas que vi allí, cómo los cuentan. Uf, es desagradable y al mismo tiempo tiene un toque de humor negro y de ironía muchas veces muy grande. Entonces, bueno, es verdad que cuando entras en el libro hay un momento que tienes como que adaptarte a la voz de Yuna para contarte las cosas. Lo leímos en mi club de lectura, como os decía, y gustó mucho. También es verdad que esto pasa un poco lo de siempre. Yo creo que hay gente que no le gusta y como no sigue la lectura, pues tampoco sé. Pero la gente que lo leímos, que fuimos bastante, gustó mucho porque es una novela muy original, es muy particular. Yo por lo menos tenía la sensación todo el rato de no he leído nada así. En cualquier caso, la novela es bastante dura, ¿vale? Pasan cosas muy tristes y, de hecho, bueno, la novela se llama Las primas porque al final Yuna va a tener una relación muy especial con sus primas, con su prima Petra y con su prima Karina. Hay situaciones que van pasando estas primas que las van a marcar para siempre, va a haber situaciones de abusos, va a haber muerte, va a haber, bueno, que no lo vamos a pasar bien, es lo que os quiero decir, ¿vale? A pesar de que tenga muchas veces estos toques de humor, es como una montaña rusa de emociones. Incluso llega un punto en el que están pasando ciertas cosas, las protagonistas van perdiendo a gente y ya se pasa esas pérdidas como casi por encima, como que la protagonista no puede otra vez más enfrentarse a escribir todo esto porque ya lo ha vivido, ¿cómo lo voy a reescribir, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es una novela súper inteligente cómo está escrita, se construye al personaje a través de lo que ella cuenta y cómo lo cuenta y de lo que no cuenta, ¿no? Llega un momento, pues ya en el último tercio del libro, donde tú conoces muy bien a Yuna y ya la sabes leer tan bien que tú sabes lo que no te está contando es porque le duele demasiado, por ejemplo, o hay cosas que es porque le da exactamente igual. El final puede llegar a ser, no controvertido, pero genera debate, al menos en el club genera debate de qué hubiéramos querido que pasara, qué nos sorprendió y qué no nos sorprendió. Hay una segunda parte que se llama Las amigas, que creo que sucede mucho más adelante en la vida de Yuna, que nos reencontramos con ella. No he visto reseñas tan buenas. A mí este libro me ha fascinado, me ha encantado y al menos de momento lo voy a dejar aquí, no voy a leer esa segunda parte porque cierra perfectamente esta historia y la recomiendo mucho. Partes que leí con un nudito en la garganta muy grande, luego me reí en voz alta, es toda una experiencia. Hay un punto muy loco en la novela donde sucede algo que es lo que une verdaderamente a dos de las primas y cómo ellas tiran para adelante con aquello. O sea, me parece increíble. Cada uno de los personajes, incluso los secundarios de este libro,
sin entrar demasiado en ellos, porque al final la visión de Yuna es muy concreta, ¿no? Y su forma de ver el mundo y de estar en él es muy particular, pero si sabes leer más allá de lo que no se dice, todo es muy complicado, la verdad. Así que, wow, o sea, es una novela de esas que puedes volver a leer y vas a sacar cosas diferentes. Os la dejo súper, súper recomendada, me ha encantado. El siguiente libro no tiene nada que ver con estos dos y es Trenza del mar esmeralda de Brandon Sanderson, editado por Nova. Anabel, sabéis que es súper fan de Sanderson y de hecho en su librería hay un club de lectura específico del Cosmer. Yo normalmente no voy, pero con este libro Anabel me dijo: si has leído mucho del Cosmer vas a ver muchos guiños y muchas referencias y muchas cosas, pero es una buena puerta para ir entrando. Yo ya he leído otro, el de Yumi, que lo leí hace unos meses y me gustó mucho, y leí este. Además, Rocío de Libros al Alba me lo había recomendado un montón porque ya sabe que La princesa prometida es una de mis películas favoritas, un libro que me encanta, y me dijo: te va a gustar, te va a gustar. Y entiendo por qué, bueno, no quiero decir es un retelling, pero Sanderson se inspira, de hecho lo cuenta en el epílogo, en algunas cosas de La princesa prometida. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una historia de piratas, vamos a tener una aventura donde tenemos como protagonista a Trenza, que es una persona encantadora, que nunca ha salido de su planeta, que colecciona tacitas, ¿qué tal? Y estas tacitas son como de diferentes partes del universo, pero bueno, que ella siempre va a estar este interés por conocer el mundo, pero no ha podido salir de allí. Le pasan una serie de cosas y va a iniciar una aventura que la va a llevar a convertirse en una suerte de pirata. Tengo que decir que es un libro bastante cozy, ¿vale? A pesar de ser de aventuras y de piratas, es un libro muy encantador, que yo lo leía y me ponía contenta. Todos los personajes son muy simpáticos, muy encantadores, muy buenos. A ver, hay algún antagonista, hay algún villano, pero en general, ¿no? La gente se ayuda los unos a los otros. Todo el viaje de Trenza, no solo el viaje por estos mares, sino también como el personal, en lo que ella se convierte, en cómo se va conociendo a sí misma, cómo va venciendo sus miedos. Me encanta, creo que es un libro que además pone muy en una posición muy importante la amistad, el ayudarse los unos a los otros, el cómo solo puedes llegar rápido, pero con más gente puedes llegar más lejos. Entonces eso me ha gustado mucho. Aquí donde me veis, termino este año con 2 novelas de Sanderson leídas. A ver, 2026, ¿a dónde me meto? ¿Qué será de mí? Y la verdad, después de haber leído este libro y haberlo comentado en el club de lectura, suscribo, ¿no?, la recomendación de Anabel de si te pica un poco la curiosidad por Sanderson, si no sabes si te va a gustar, si no, a mí, yo, de verdad, una cosa de las que más me ha sorprendido es que los 2 libros que he leído no tienen nada que ver con la imagen que yo me había creado en mi cabeza de lo que era Sanderson y de lo que era su fantasía y las cosas que él crea. Entiendo que otras de sus novelas son otra cosa, pero esas son perfectas, a mí me parecen como muy desengrasantes, lo meto, leo algo súper diferente y acabo contenta. Y nada, la verdad que me ha gustado mucho Trenza del mar esmeralda, lo ha leído también Luis y también le ha gustado mucho. Vale, otro libro que he leído es este, es El nombre del padre de Vanessa Springora, editado por Lumen. Esta es una especie de memorias, ensayo. Ella es la autora de El consentimiento, un libro del que os he hablado en varias ocasiones, y creo que si bien se puede leer este sin haber leído El consentimiento, si ya has leído El consentimiento no partes de cero, porque al final en ambos habla de su vida. En El consentimiento ella desde pues, un presente cercano, tipo 2019-2020, reflexiona y denuncia y cuenta su experiencia contando como cuando tuvo 14 años tuvo una relación con Masnev, que es un autor muy reconocido en Francia, muy importante, que él tenía 50 y tantos años, y cómo en su entorno todo el mundo aceptó esta relación y ella reflexiona sobre el consentimiento. Porque, bueno, o sea, es un libro... O sea, es un libro terrorífico de leer, con escenas evidentemente explícitas, donde se habla de pederastia, de abusos. O sea, es un libro muy, muy, muy incómodo y muy importante, ¿vale? Entonces, en ese libro, tú ya conoces un poco a la familia de Vanessa Springora. Creo que ese libro pone más el foco en la madre porque estuvo más presente, pero el padre ya apuntaba un poco maneras. El caso es que cuando ella estaba promocionando en 2020 El consentimiento, le llama a la policía y le dice, bueno, que su padre ha fallecido y como ella es la única hija, bueno, pues que tiene que ir a la casa, tiene que ir a reconocerlo y bueno, pues tal. Entonces ella, pues como cualquier persona que pierde a sus padres, al final pues va allí y se tiene que ocupar pues de limpiar la casa, de abrir las cosas, y entonces a partir de aquí empieza como en el libro te empieza a contar un poco de la figura del padre un poco más, ¿vale? El padre era un perla, un figura, una persona absolutamente mentirosa,
súper mitómano, bueno, como que toda la vida, o sea, en realidad nunca trabajaba, nunca hacía nada, pero él decía que era espía, que no sé. Y ella incluso, desde el presente, piensa, ¿qué cosas serían verdad? ¿Qué cosas serían mentiras? Es imposible de saberlo. Y además, buscando entre las cosas, encuentra una foto de su abuelito querido que nunca había visto, y la foto es esta donde el abuelo sale pues con una esvástica. Entonces se va a hacer como toda una búsqueda en los orígenes de su familia para ver si su abuelo había apoyado a los nazis, qué había hecho, qué tal y pascual. Bueno, tremenda investigación, va a viajar por Europa, va a ir por aquí y por allá. Pero tampoco es trepidante Indiana Jones, es una investigación real de ella donde muchas partes es pensar en su casa, darle vueltas a las cosas. Entonces es un libro que a partir del padre pues va a hablar también del abuelo, va a hablar de la familia, de las cosas que heredamos, ¿no? Más allá del apellido, que son los apellidos. Entonces es como muy interesante. No lo puedo comparar con El consentimiento porque el tema es súper distinto, pero a mí me ha gustado mucho el trabajo que ella hace aquí, me gusta mucho cómo escribe y se complementan un poco más ya porque al final es alguien, no sé si os pasa, pero cuando lees las memorias de alguien o algo así es como, o una biografía, sin quererlo notas a esa persona como un poco cercana a ti, a mí me pasa. Entonces esto es como ir completando un poco el puzzle con su vida de todas las cosas que le han pasado. O sea, lo de este padre es súper fuerte, es que ya ni siquiera os hablo del abuelo, yo os hablo del padre, o sea que yo me ponía mala, qué tipo terrible. Y una cosa que también pasa en El consentimiento y pasa aquí, como la identidad que ya tenemos bastante creada cuando llegamos a ser adultos, de pronto pues todas esas bases, esos pilares empiezan a moverse, en cómo trata de hacer paz con los recuerdos que él tiene de su padre, con ciertas cosas que tiene en la cabeza, con la realidad que va encontrando y cómo se enfrenta a esto. Muy interesante. Es una obra de no ficción muy guay. Nada que ver una vez más. Este librito es lo más. Se llama Cristina la Asombrosa 1150-1224, ¿vale? Es una novela de nórdica, de estas que tienen que son muy cortitas, de Kristín Valdez Coade, que es una autora que nació en México, aunque, bueno, es estadounidense, entiendo que tendrá la nacionalidad, no lo sé, qué importa. El caso es que aquí es una especie de biografía, ¿no? Pero de una santa, que es, bueno, Cristina la Asombrosa, que es una mujer que vivió en Bélgica por ahí, en estas fechas, y es muy curioso porque está narrado, digamos, desde el punto de vista de la hermana de la santa. Y bueno, es que es genial porque es muy original, es muy fresco como está contado todo, no es una biografía al uso ni mucho menos, mirad el tamaño del libro, es casi... Yo no sé si es por la ambientación, pero me llevaba un poco a las novelas de Nell Leeson, creo que se llama tipo Del color de la leche, La escuela de canto. No está escrito así, que esas son como muy orales, más como la ambientación de ese tiempo como medieval, como que hace frío, como lejano y al mismo tiempo que nos hablan de cosas también muy actuales en cierta manera. El caso es que todo empieza cuando la narradora y una de sus hermanas están en el funeral de la otra hermana que se ha muerto y ella está un poco en plan, pues de buena que nos hemos librado, ha sido duro, pero bueno, venga, ahora que te has muerto voy a llorar porque tal. Directamente te da como a entender muy pronto que, oye, la relación no era perfecta entre las hermanas, pero cuando se quiere dar cuenta, la muerta revive, además se alza, ¿no? Como hacia arriba en la iglesia, lo que sea, y bueno, vuelve a la vida. Es decir, ahí empieza como su periodo de santa, porque después de esto, pues ya, claro, todo el mundo va a alucinar, todo el mundo va a empezar a adorarla, a preguntarle cosas, tiene como visiones, Dios le dice cosas, interpreta no sé qué, predice el futuro, tal. Lo que es aún más interesante es como a partir de ahí luego se vuelve al inicio y la narradora nos empieza a contar cómo ha sido la vida de su hermana y digamos que hasta básicamente el momento en el que se muere y revive, todo el mundo en el pueblo y ellas mismas siempre pensaban que pues si no poseída, como que era una hija del diablo, una niña mala, que claro que hoy en día dices, bueno, esto a lo mejor con un diagnóstico podríamos entender qué está pasando, pero cómo es, ¿no? La vida y cómo somos los humanos en el momento en el que pasa algo, lo que sea, en este caso, bueno, que revive, que es bastante interesante, todo el mundo ve las cosas desde otro punto de vista, desde otro prisma, y los que son los malos pasan a ser los buenos, y los buenos pasan a ser los malos, y aquí cómo se convierte esta figura, esta Cristina, que siempre ha sido pues terrible, se convierte en una santa adorada. Muy
guay. Este libro no os puedo contar más porque quiero decir, es lo que es, creo que la gracia está en leerlo, en cómo está contado, en las anecdotillas, lo que está ocurriendo, entonces, bueno, muy guay saber que está inspirado, ¿no? Digamos, en esta santa real, pues también estupendo. Muy guay. Este es un libro que es muy curioso porque es absolutamente cozy también, es súper entrañable, encantador y es un libro en el que no pasa nada. Y de hecho, en realidad, no es una novela para nada, es una mezcla entre manga y artbook, libro de arte, ¿vale? Se llama Hogar, Dulce Hogar y básicamente son dibujitos súper bonitos, súper cozy de gente que vive en un apartamento. Entonces nos va enseñando 5 casas y un pelín de detalles de las vidas de ellas. En algún punto interaccionan y tal, pero no, es que no hay historia, no hay historia. Es para perderte en los dibujos y gozar siendo feliz mirándolos. Punto, eso es todo. Me ha encantado. Me lo leí en una tarde de lluvia, por supuesto, porque no deja de llover. Con mi mantita, con mi té caliente, yo de pronto creándome un ambiente, pero ese es el ambiente con el que hay que leer y disfrutar este libro que es de Planeta Cómic, por cierto. Muy, muy tierno. Seguimos por libritos cortos, este es un cuento también y se llama El libro de las camas de Sylvia Plath, ilustrado por Quentin Blake, que es el ilustrador mítico de los libros de Roald Dahl. Bueno, el libro de las camas es un libro infantil que escribió Sylvia Plath. Sylvia Plath escribió muchísimas cosas, aparte de sus poemas y aparte de La campana de cristal. Y tristemente ella no había publicado este libro en vida para sus hijos como ella quería, pero bueno, sí que se publicó póstumamente. Y nada, es un libro muy divertido, es un cuento básicamente muy divertido donde nos habla básicamente de diferentes tipos de camas. Es un libro sobre la imaginación, sobre dónde a lo mejor una persona adulta, seria, sin gracia en la vida, ve una cama, un niño o alguien con una mirada más abierta puede ver universos, puede ver aventuras, puede ver de todo. Es nada, o sea, nada, es cortísimo, pero es precioso y es por supuesto, de libros del Zorro Rojo que hacen todo de forma maravillosa. Este era uno de los pocos libros de Sylvia Plath que me quedaba por tener y por leer y bueno, pues me di el homenaje este mes y me lo compré y me lo he leído y me ha encantado. Este en realidad va acabado en diciembre, pero bueno, como estoy grabando esto ya en diciembre, pues lo voy a meter aquí porque sobre todo lo leí en noviembre. Y es que he leído Mujercitas entero, digamos la parte 1 y la parte 2, Mujercitas y aquellas mujercitas, de Louisa May Alcott. Lo hemos leído en Club de Lectura, en lectura conjunta y está muy guay para comentar. Yo es un libro del que no tenía ni idea, sí que sabía la cosa que pasa, porque en Friends hay un spoiler muy grande. Pero aparte de eso y un poco los típicos trailers de las películas, no sabía más y me ha sorprendido en muchas cosas. La primera parte, que yo creo que es un poco más la imagen que todos tenemos en la cabeza, donde están las hermanas March en su casa con su madre, mientras el padre está luchando en la guerra de secesión americana, como ellas están teniendo ciertos problemas de dinero, que tienen unos vecinos más ricos, que hacen amigos, bueno, un poco como esta cosa como muy cozy. La primera parte es verdaderamente entrañable, aunque tiene puntos duros, y se parece más a la idea de que era un libro como muy cursi, ¿no? Y casi ñoño que yo conocí, que yo tenía, ¿no? Era mi imagen preconcebida del libro. Que si bien lo es, y es como siempre hay una moraleja, una moralina y tal, me pareció súper bonito. En plan, o sea, el libro es el que es y hay que ponerlo en su contexto. Hay muchas cosas que hoy en día no chirrían, pero la relación entre las hermanas, cómo van cambiando, cómo van creciendo, cómo cada una de ellas tiene una personalidad diferente, me gustó muchísimo. Yo no tenía ni idea de toda la parte que pasa en la segunda parte de aquellas mujercitas, bueno, esto que os digo. Donde sucede pues 3 años después de que acabe la primera parte, entonces ya vemos un cambio, ya no son tan niñas, ya son más mayores, hay bodas, hay enamoramientos, hay viajes al extranjero, hay viajes por dentro de Estados Unidos que yo no me esperaba y me ha gustado mucho porque vemos la construcción real de estos personajes que las hemos conocido como niñas, cómo se van convirtiendo en mujeres. ¿Qué pasa? No sé, no me ha encantado, o sea, me ha encantado el libro, no me ha gustado el final de algunas historias para nada. Yo entiendo que esto es algo que debe pasar a la gente, lo que pasa es que es verdad, hay mucha gente que ya o lo ha leído, lo sabe por las pelis y tal, y yo llegar ahora, a estas alturas de mi vida, ciertas cosas, digo, esto no me parece nada bien, igual lo hubiera leído como más pequeña y me hubiera encantado, pero es más como... No, personajes que me venían encantando todo el libro hacen cosas que
me pierden totalmente. No digo que ni siquiera que no sea realista en cómo sucedían las cosas antaño, pero hay cosas como, por favor, no, me parece mal, no quiero esto, o sea, esto no tiene ningún sentido. Un poco así, perdonar, es que estoy un poco como revuelta con ciertas cosas del final. Pero es un libro que se lee súper bien, muy comentable hoy en día si lo lees en un club de lectura, si lo lees con tus amigas, hay mucho salseíto, hay muchas cosas, muchos detalles. Por ejemplo, el personaje de la madre, que es muy importante, si bien en la primera parte del libro había cosas que te chirrían, pero la entiendes por el momento, y luego, para mí, por ejemplo, en la segunda parte, la madre ya me costaba mucho, incluso en la época, soportar las cosas que decía. Creo que es muy divertido también leer Mujercitas desde el hoy, ¿no? Para conversar con la novela, para debatir. Por supuesto hay que leer las novelas entendiendo su tiempo y su contexto, pero para mí también es muy divertido dialogar con las novelas desde el hoy, ¿no? Para ver las cosas en las que hemos cambiado, en las que hemos mejorado, y también hay muchas cosas en las que, wow, esto qué parecido, cómo seguimos pensando igual. Entiendo porque es un libro que todo el mundo lee en Navidad, así que si no lo has leído es un buen momento, sobre todo la primera parte es muy navideña, de hecho empieza en Nochebuena, yo creo, el libro, y estas hermanas tan tristes, tan solas, que no van a tener regalos este año. Vemos mucho el rol de la mujer y de las niñas y la educación que se les daba y demás en este momento. Es muy curioso cómo ellas siempre se plantean como que son muy pobres, cuando luego en realidad son bastante privilegiadas en relación con gente que tienen alrededor suyo, y cómo se van dando cuenta de esto. Su libro también es muy positivo y muy bonito en el sentido de las cosas que son realmente importantes en la vida, la salud, la amistad, la familia, el estar todos juntos, el saber disfrutar, ¿no? No tanto las cosas materiales, no tanto el dinero, pero al mismo tiempo, aunque tenga esa parte como más de ñoñita a veces, no son personajes ni mucho menos perfectos. Vemos que algunas veces son egoístas, que se equivocan, que se pelean entre sí, que tal. Desde esa parte me ha gustado mucho entre la relación entre las hermanas y cómo según van creciendo, pues también cada una va construyendo su propia identidad ya lejos del resto, ¿no? Al principio, en la primera parte, al ser niñas son casi como una unidad grande, y luego en la segunda parte ya las vemos como individuos. Me ha parecido un libro muy bueno, lo he disfrutado un montón, sé que voy a volver a él en otro momento de mi vida seguro. Lo he dicho, ha habido cosas que a mí particularmente de la trama no me han encantado, lo cual no me quita disfrute de la novela para nada, y me gusta mucho pensar en su recepción en su tiempo, por qué la autora decidió hacer ciertas cosas y no otras. Y por cierto, Mujercitas tiene bastantes toques autobiográficos de la vida de su autora, de Louisa May Alcott. Y nada, pues muy guay, la verdad. Ahora me toca ver todas las pelis y ver cuál es mi adaptación favorita. Y el último libro del que os quiero hablar hoy no lo tengo aquí porque lo escuché en audiolibro en Storytel, que es la plataforma que yo pago de audiolibros. Es Aliada del villano, que es la tercera parte de El asistente del villano. Por ahora es trilogía, pero va a haber más libros que he descubierto este año y que me han fascinado, me han divertido muchísimo. Es mi sorpresa del año, yo creo, porque son libros que jamás hubiera leído si no llega a ser por Anabel y por algunas de las chicas del club de lectura de Anabel, que un día estábamos hablando de cualquier otro libro y lo estaba leyendo y estaba todo el mundo como living, y yo, vale, ok, voy aquí. Y me parecen tan absolutamente divertidos. Es una historia de fantasía, es un romantasy podríamos decir, pero claro, o sea, quiero decir, lo hablaba con Anabel el otro día, en plan, ¿hasta qué punto es un romantasy si es tan slow, que básicamente nunca pasa nada? Hasta que pasa algo en algún momento que ya estás desquiciado y solo quieres juntar a los personajes. Entonces, nada, básicamente tenemos en un pueblo así como... A mí me da como una especie de vibe medieval, pero fantástico y mágico, como os digo siempre, para mí es el mundo de Shrek, en el que nuestra protagonista, que es Evangeline Sage, para ayudar a su familia y poner dinero porque la madre ha fallecido, el padre está enfermo y lo típico, tiene que llevar a casa dinero para cuidar a los hermanos, pues va a entrar a trabajar en la mansión Masacre, que es la mansión del villano del lugar. Un tipo terrorífico que hace muchísimas cosas, pero bueno, va a haber una situación entre ellos, una química bastante innegable desde el punto de vista del lector. Pero bueno, al final ella es su asistente, hay que ser profesionales, aquí nada puede pasar. Y van a ir pasando una serie de aventuras, el villano tiene un conflicto, una lucha muy grande con el rey de este reino, nada va a ser lo que parece, y bueno, esta es la tercera parte de una historia que es que viene de ahí. Yo creo que el tercero
Si no es mi favorito, pues ahí con el primero. Me he reído mucho, tiene giros inesperados. Bueno, o sea, es que estoy fascinada. Por favor, leer estos libros. De hecho, ahora se lo está leyendo Luis, el primero, evidentemente. Quiero hablar con él de este libro porque estoy living, necesito comentar. Estoy yo, que no me veía en estas desde Crepúsculo, yo creo. Así que nada, si buscáis un libro muy fácil de leer, que sea divertido, de verdad divertido, yo me río en voz alta, que sea encantador, que la gente sea simpática, pero que tenga sus misterios, que pasen cosas, bueno, o sea, por favor, son lo más de lo más. Y estos son todos los libros que he leído en el mes de noviembre. Por favor, déjame en comentarios cuál ha sido tu mejor lectura del mes y si te apetece, si hay algún libro que sí o sí quieras leer antes de que se acabe el año para que yo lo biche y comentamos por ahí. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!